Aramigo John, qué placer poder tenerte en 13 de vuelta. Lastimosamente así, ¿verdad? Vía Zoom y no en persona como me hubiese gustado y como ya estuvimos en varias oportunidades. Así es, la verdad que siempre son súper amenas nuestras conversaciones y súper interesantes y por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo online. Así es, ya la última vez que hablamos, ahora que por supuesto estábamos hablando del tiempo nublado, ya vos me comentabas sobre tus próximos proyectos, sin mucho detalle, como tiene que ser, pero ahora ya tenemos tu segundo bebé espectacular. Y antes de empezar a hablar de Apenas el Sol, quiero nada más recordar así rápidamente dónde podemos ver hoy mismo el tiempo nublado. Bueno, el tiempo nublado está, lo que pasa es que es muy difícil decir está en esta plataforma porque dependiendo del país en el Sí, que estés, vas a encontrar en ciertas plataformas o no. En Paraguay se puede ver en ScreenPI, seguro, se sí. puede ver en Apple TV también, y en cualquier territorio, o sea, en el territorio en el que estés sería bueno si tenés ganas de ver que mires en Apple TV, en Amazon, en Google Play, en sí, ahora ya no está, estaba en otras plataformas especializadas en el documental, pero ahora en esas plataformas principalmente está. Genial, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente en el documental, sino también un trabajo de marketing, un trabajo de distribución también genial. Carlos Martini nunca se olvida de tu trabajo, siempre que hablamos de vos en el noticiero, nombramos el tiempo nublado. Muchísimas gracias. Muchos cariños también a Carlos. Él es genial. Pero ahora sí concentrémonos en Apenas el Sol, que ya se estrenó y de forma muy positiva, ¿verdad? Con resultados positivos. Antes de contar sobre eso y todo lo que va a ser su recorrido, ¿cómo fue la realización de este proyecto? ¿Cómo llegaste al pueblo ayoreo? ¿Cómo también te manejaste con el idioma, ¿verdad? Y si también aprendiste algo de este idioma. Bueno, llegué, te voy a tratar de hacer un resumen de la historia de cómo llegué, porque la verdad que fue un camino muy largo, pero yo en un momento, en el 2013, me encontré con una noticia en el diario, en un diario suizo, sobre la existencia de personas viviendo en aislamiento voluntario en los bosques chaqueños, personas a lloreo. Y yo en ese momento me di cuenta de que yo no tenía conocimiento de que eso todavía existía. Y me sorprendió mucho, empecé a investigar una investigación que llevó muchísimo tiempo, muchísimos años, y mucha gente que trabaja desde hace muchos años con los ayoreos, con el pueblo ayoreo, tuvo la paciencia, el amor, la dedicación de ir guiándome en ese camino. Al principio Beno Glauser y después también otros colaboradores, Miguel Lovera, Junior Alarcón, Dani Gómez, un montón de gente que lleva mucho, mucho trabajo y mucha trayectoria con el pueblo ayoreo. Y a partir de ahí me fui acercando y me encontré con Mateo Sobó de Chiqueno, que es el protagonista de nuestra película. Ujú. Eh, en un proceso de investigación que llevó más o menos 3 años, una investigación que hicimos en muchos momentos de manera teórica, de manera académica y también fundamentalmente una investigación que hicimos in situ con el pueblo ayoreo en las comunidades del Chaco. Wow, muchísimo trabajo. ¿Y el idioma te ayudó, Mateo, con el idioma Sí, lloreo? sí, al principio en los encuentros y en los viajes de investigación que hicimos, que fueron muchos, Mateo se encargaba de hacer la traducción al español, pero después nos dimos cuenta de que ese no podría ser un sistema que nos ayude durante el rodaje, porque no queríamos poner toda la responsabilidad de En la él. traducción sobre Mateo, sobre todo porque Mateo necesitaba concentrarse en su trabajo mismo, que es el de grabar el testimonio de otros a lloreo. Mateo desde los años 70 viene grabando en cassettes historias,
testimonios, canciones, teatralizaciones del pueblo ayoreo. Qué Y lo que la maravilla. Historiador, es un historiador nato. creador natural, sí, totalmente, totalmente. Entonces lo que la película hace es acompañar el trabajo de Mateo en ese registro que él hace de su pueblo y de su cultura, ¿verdad? Entonces era demasiado que Mateo lleve esas dos tareas durante el rodaje, entonces le incorporamos al equipo de manera estable a un reconocido traductor ayoreo, Óscar Pozoraja, y él estuvo con nosotros en todos los procesos, en todos los días de rodaje y también en el proceso de edición. Wow. ¿Cuántas horas aproximadamente de material tuviste antes de llegar a la película final? Nosotros grabamos aproximadamente 40 horas, pero si te pones a pensar que grabamos en el 2016, en el 2018, en el 2019, no son tantas horas para un documental, o por lo menos desde la era digital. 40 horas no se considera una cantidad demasiado grande de horas para un documental, pero Oscar tuvo la tarea de transcribir y traducir todo el material, o sea, las 40 horas tenían subtítulo en español de principio a fin, y Mamá. entonces el material entró así a la edición para que la editora Valeria Rosiopi de Argentina y yo podamos tener un entendimiento total de lo que estaba ocurriendo en el material, ¿verdad? Pero eso tampoco hizo que Oscar deje de participar, al contrario, cada vez que teníamos un corte, lo volvíamos a chequear con Oscar de principio a fin para mantener siempre el sentido de lo que estaban diciendo, ¿verdad? Claro. Y Sí. hacer un material audiovisual sabemos que requiere de muchísimo trabajo, de muchos años en realidad. Pero ¿qué fue lo más, no digo complicado, sino lo más desafiante de este proyecto? Sí, yo creo que todo el proyecto y todo lo que implicó para mí el proyecto fue el periodo y el proceso probablemente más complejo que pasé en todos estos años de trabajar en el audiovisual, ¿verdad? Pero creo que hay un desafío en particular que es el más delicado y es también el más peligroso, que es eh, desde dónde se coloca la mirada, ¿no? O sea, eh, cuando nos enfrentamos a temas como el de la realidad a lloreo, podemos caer o en el paternalismo o en el exotismo, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo hacer un control de uno mismo, desde dónde uno está mirando, desde dónde uno está creando el discurso y creando la narrativa de la película. Entonces, ese control constante durante años y ese aprendizaje, porque uno se encuentra con muchos estereotipos, con muchos prejuicios que uno mismo tiene sin ser conscientes de ellos. Claro. Porque, simplemente porque crecimos así, crecimos en un pensamiento postcolonial, que yo no le quiero llamar postcolonial porque creo que sigue muy vigente, entonces Sigue siendo colonial. crecemos en este pensamiento colonial, ¿no? Que es Ujú. europeísta, es blanco, ¿verdad? Es un pensamiento blanco, etc. Entonces, ser consciente de todo eso y ir rompiendo esos conceptos todos los días, creo que fue el desafío más grande que tuve en esta película. Claro. Y la película ya se estrenó en el festival, fue súper bien recibida la película, el documental, tuvo buenas críticas, pero el pueblo lloreo todavía no pudo ver el trabajo, ¿verdad? El pueblo lloreo todavía no pudo ver el trabajo, lo único que vieron hasta ahora fue el tráiler Ujú. y lo que me hicieron llegar es muchísima alegría, realmente están muy contentos de que su historia pueda ser conocida, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la situación del COVID, que viniendo de ciudades sería muy peligroso que nosotros en este momento lleguemos a las comunidades que están bastante alejadas en el Chaco paraguayo y que llevemos con nosotros la posibilidad del contagio y Claro. de la transmisión del COVID en este momento. Entonces, esa fue una decisión, no hacerlo
por ese motivo y esperar que las condiciones sean adecuadas para hacerlo. Y por otro lado, esperamos el apoyo del gobierno paraguayo para que podamos hacer un estreno nacional en todo el país y, por supuesto, en las comunidades ayorero del Chaco. Claro, y ya que hablaste de apoyo, ahora vos venís trabajando hace muchísimo tiempo en el audiovisual, antes también como productora, me acuerdo de tu boliche que tanto nos gustaba, siempre vos Sí. apoyando el arte, ¿verdad? Porque la casita se llamaba, ¿verdad? La placita, en la La placita, placita. era la placita, pero tuve uno antes con Mario Ferreiro que se llamaba El Café de la Iguana, que fue el primero que ¡Wow! tuve. Y eras re contra jovencita cuando empezaste entonces. Tenía menos de la edad que todavía no podía tomar alcohol, digamos, pero ya Imagínate. tenía alcohol. Imagínate, Ara, esto estamos hablando de muchos años, pero yo recuerdo con mucho cariño la placita, ¿verdad? Me encantaba, Sí. siempre habían conciertos, ballet, ay, no sé, me veo lo ahí bailando flamenco con un Emilio Paredes, con su música, ¿verdad? Entonces, digamos que ya tenés una trayectoria bastante larga con tu corta edad. Entonces, hoy en día, me imagino que para vos es bastante menos complicado, porque fácil nunca es ni va a ser conseguir apoyo para poder hacer un audiovisual. Me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que si tenemos en cuenta los 25 años que llevo trabajando en el medio, se puede decir que la situación es mucho más alentadora. Se generaron muchas vías de financiación en el mundo, tanto del sector privado como el del sector público, pero en Paraguay la verdad que sigue siendo muy difícil conseguir apoyo. No hay sistemas claros, transparentes, llamados concursos públicos, pues tenemos el único, el del FONDEC, pero que desafortunadamente también el FONDEC no tiene capacidad porque debe cubrir todas las disciplinas artísticas, Sí, como vos bien sabes. no solamente el audiovisual. Y el cine, exacto, y el cine necesita un cuidado particular, un tipo de presupuesto particular también, que es mucho más elevado que el resto de las disciplinas, y todavía no tenemos nosotros ese sistema que ojalá podamos tener con el INAP, ¿verdad? Claro. Con el Instituto de Cine, que todavía no está en funcionamiento y que esperemos que realmente pueda llegar a ser una entidad, un ente transparente y eficaz en la financiación para generar materiales, pero no solo para generar materiales, sino para difundirlos, porque también pasa con el cine paraguayo, mucho que se logra con mucho esfuerzo realizar la película, hacer toda la postproducción, incluso a lo mejor hacer un pequeño estreno, pero después la película no se puede ver, no hay forma de ver las películas. Entonces también necesitamos un sistema, pensar en un sistema de distribución que realmente haga que el cine paraguayo esté disponible en Paraguay y en el mundo, ¿verdad? Claro, ya que hablaste justamente de eso, ¿cuándo vamos a poder ver en Paraguay apenas el sol y cuál es el próximo recorrido que tiene? Bueno, gracias a ITFA, porque ITFA realmente nos dio un escenario muy importante donde tuvimos repercusión internacional. Entonces, a partir de ahí empezamos a recibir invitaciones de festivales y ya desde la semana que viene voy a poder empezar a dar información de qué festivales va a estar haciendo el tiempo, perdón, el tiempo nublado. Apenas. Hablé del tiempo nublado. Apenas el sol, ¿verdad? Porque viste que los festivales tienen tienen una especie de embargo de prensa, tenés que esperar hasta un cierto tiempo para contar en qué festivales van a estar, etcétera, pero ya desde la semana que viene vamos a empezar a compartir los próximos festivales que vamos a hacer. La película va a estar sí o sí estrenada en salas de cine de Holanda y de Ujú. toda Suiza. Eso ya está confirmado porque se vendieron esos territorios y lo Bien. que queremos es lograr lo mismo en Paraguay, que se vea en Asunción, en la ciudad del interior y en el Chaco. Y que no solamente que sea un estreno de nicho, viste que a veces pasa que las películas llegan a su público natural, digamos, o sea, en este Claro, sentido, festivalero tratándose, digamos, de un festivalero, o documental. podemos decir, perdón, Sí, tratándose a veces de un documental que en Paraguay todavía no está acostumbrado
tanto la gente, tanta la gente a ir a ver un documental, cosa que me gustó cómo trabajó Juan Manuel Salinas, porque creo que su documental se vio bastante, ¿verdad? Pero las salas comerciales parece que tienen miedo de hacer su estreno comercial con los documentales. Sí, sí, bueno, ese es un desafío también que no hay que olvidar, ¿verdad? Los exhibidores, que Sí, yo siempre le pido a los exhibidores que den espacio a los materiales audiovisuales porque ellos son clave en el proceso, ¿verdad? Que es lo que decíamos antes, si las películas no se ven, al final no tienen sentido de ser realizadas, entonces es súper necesario que ellos desde sus lugares puedan apoyar los estrenos nacionales, pero también queremos que no sea solamente la gente, los cinéfilos, ni tampoco solamente la gente que ya conoce la problemática de los pueblos claro, originarios, claro. sino que se pueda abrir a un público más general, porque hay que tener en cuenta que el tema central de esta película es la pérdida del hogar realmente y la imposibilidad de recuperar ese hogar. Entonces es un tema finalmente universal que está tratado a través de la brutal experiencia de desarraigo que sufrieron y que siguen sufriendo los ayoreos. Claro. Ahora, en honor al tiempo, dos cositas. Una, bueno, felicitarte, ¿verdad?, por tu inclusión en la Academia de Cine Sí. de Europa. Contanos cómo te sentís con esa invitación. Bueno, yo realmente nunca tuve como objetivo, no pensé que iba a pasar tampoco, pero me da una alegría inmensa porque vos bien sabés que yo vivo como dividida entre dos universos, que es mi vida que sigue existiendo de manera muy, muy fuerte, muy sólida en Paraguay, y también mi vida que existe de manera eh, diaria en Suiza también. Y entrar a la Academia de Cine es representar a mi segundo hogar, es representar a Suiza, y eso me da una gran alegría. Y se completa como un círculo porque al mismo tiempo puedo seguir trabajando por el cine paraguayo desde la Academia de Cine Paraguay también. Claro, es la verdad que es un nexo y un contacto maravilloso que también es reconocer todos estos años tuyos de carrera y también lo que haces allá. O sea, ellos mismos también reconocen que vos estás viviendo allá y que también haces bastante por el cine europeo. Entonces, es un reconocimiento también. Exactamente, es una realidad ya de que si miras la prensa se refieren al directora paraguaya Suiza, ¿no? Me encanta, Entonces ya hay una responsabilidad no solamente con grande. Paraguay, sino también con Suiza ahora mismo. Totalmente. Ahora, este espacio se llama La Mujer en el Audiovisual Iberoamericano. Entonces, quiero que nos recomiendes una película de Iberoamérica, porque queremos justamente fomentar que la gente empiece a ver más películas de nuestra región o donde se hable español o portugués. Y también rápidamente, ¿cómo te parece que está la mujer hoy en día en el ámbito del cine iberoamericano? Bueno, yo creo que hicimos un paso enorme, ¿verdad? O sea, ya los festivales están tratando de programar de manera más equitativa, los fondos están tratando de apoyar a más mujeres directoras, pero todavía hay un montón de trabajo que hacer, todavía la diferencia es muy grande. Eh, y creo que llegamos a ese cambio, a esos pequeños cambios que vamos haciendo, siendo conscientes de que es súper necesaria la sororidad entre las colegas del audiovisual, ¿verdad? Y creo que eso es importante de fomentar. Tenemos que estar muy juntas, porque si no estamos juntas vamos a seguir atrasando nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Y con Claro. respecto a sugerirte una Una película. película, sí, hay una película muy linda, muy poética, muy sensible, que es una ópera prima de Sabrina Blanco. Ella es una directora argentina, guionista y directora. La película es un coming to age que retrata el paso de Tati de la niñez a la adultez en condiciones adversas en un barrio
pobre de los alrededores de Buenos Aires. La película vino con premios de Mar del Plata y de Málaga y realmente es una pequeña joya que no es muy conocida y que yo realmente recomiendo que la busquen y que la vean. Fantástico. Es un documental o es una ficción? Es una ficción. Ficción, genial, anotadísimo. Entonces, Ara, un placer realmente. Me olvidé de preguntarte algo rápidamente, por curiosidad. El nombre, Apenas el Sol, Bueno, Apenas el Sol viene de una conversación que tuve con el protagonista, con en Mateo. donde con Mateo, en donde él me decía que lo único a lo que los ayoreos tienen acceso libre en este momento es al sol, porque todo el resto les fue sacado. Dios, me da pirí, te juro que me dio pirí. Me dio pirí, Dios mío, o sea que bueno, el nombre surgió después, no estaba, viste que a veces uno tiene un proyecto y dice, bueno, se va a llamar así, y después lo llevas a cabo, sin embargo No, acá vos esta vez fue diferente, porque el tiempo nublado se llamó el tiempo nublado desde el principio. desde la primera idea, pero Apenas el Sol tuvo como 3 nombres y Ujú. realmente surgió en el último tramo ya cuando estábamos filmando. Qué hermoso nombre y tiene un sentido fantástico. Bueno, para mí, la verdad que sí, por mí seguiríamos hablando porque es tan interesante ¿Verdad? charlar Hola. con vos, pero bueno, en honor al tiempo y también al tuyo, porque allá encima en Suiza ya es tarde, ¿verdad? Entonces, y como es invierno, oscurece bastante más temprano. Sí, Agradecerte por tu tiempo, porque sé también que estás con muchas cosas, no solamente laborales, sino también estás ahí con muchos proyectos y cosas del día a día. Entonces, gracias de bien. corazón por tu sí de siempre. Felicidades. Gracias muchísimo a vos por el interés de siempre y por el espacio de siempre. Realmente es un gran trabajo el que haces, Lucía, y nos da ese espacio que realmente necesitamos también a la mujer cineasta para poder seguir avanzando en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. A vos y bueno, espero poder seguir encontrándome con vos con más trabajos tuyos. De acá a 10 años vamos a seguir hablando de más y más y más trabajo. Sí, por supuesto. Te mando un abrazo enorme, un saludo a Carlos también y a toda la audiencia. Gracias. Dale, que estés bien. Un abrazo enorme. Cuídate. Vos también.